Escucha este sábado a las 10, en Noche de Misterio, Testimonios del Más Allá. Javier Vanegas, conocido como el Lázaro de Corabastos, paseó entre este mundo y el más allá por casi 1 hora. Estuvo 57 minutos muerto, pero cuando estaba camino a la morgue, resucitó. Sus palabras nos hablan de un más allá inquietante, al que un día todos iremos. Este sábado en Noche de Misterio de Caracol Radio, Testimonios del Más Allá. Escúchalo de 10 a 12 de la noche. Dirige Juan Jesús Vallejo. Caracol Radio, más compañía. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. El viaje más incierto que todos tendremos es cuando finalice nuestra existencia, cuando expiremos nuestro último aliento y comencemos a caminar por el más allá. La verdad que no anhelo que llegue este momento, no tengo ninguna prisa, pero también quiero decirles que no le tengo a ese instante ningún miedo. No creo en la muerte y es una convicción propia. Después de 2 décadas investigando lo más insólito, sí estoy convencido de que la vida sigue, aunque también he de reconocerles que no sé exactamente cómo sigue esa vida en el más allá. Si echamos mano a los textos que nos dejaron las antiguas religiones, pues parece ser que después habría un cielo o un infierno, un paraíso o un tormento. Y me parece genial si ustedes creen que eso es lo cierto. Mi opinión personal, la suya la pueden dejar ya a través del numeral Vida Caracol. Repito, aquí somos una gran familia y tenemos siempre un gran debate en redes sociales. Su opinión personal la pueden dejar ya en Vida Más Allá. La mía, en Vida Caracol. Repito, el numeral es Vida Caracol. No creo que esto sea tan simple. Esto del cielo o el infierno, el paraíso o el tormento. Si me dan a elegir, pues la verdad que para mí esto del paraíso, pues yo no lo tengo tan claro. Si yo pudiera elegir, ¿vale? Y les hablo de mi muerte, no de la suya, obviamente, que espero que llegue dentro de mucho tiempo. Si les digo cómo sería para mí el más allá, o cómo sería para mí un más allá ideal, bueno, pues lo primero que me gustaría hacer en ese más allá, en el momento que yo no esté en esta realidad, es primero dar un gran abrazo a mi familia, a mi padre, a mi madre, a mi hermano. Después de eso, después de ese instante, me gustaría asistir a lo que los antiguos vikingos llamaban el Valhalla, a su particular paraíso, sentarme con mis amigos, tomar buena cerveza, comer carne asada, divertirme junto a los míos en una fiesta casi eterna, para al final, después de mucho tiempo, enfrentarme a los gigantes de hielo en la batalla definitiva donde se decidirá el futuro del universo. Así era el paraíso de los vikingos, un preludio a la batalla final contra los demonios que nos atormentan, los gigantes de hielo que traían la oscuridad, la tristeza y la penuria a nuestro mundo. Para mí la vida siempre fue lucha.
lucha por expresar mis ideas, por descubrir otros lugares, otros mundos que están en este. Lucha porque jamás termine mi curiosidad. En resumen, la lucha eterna que hay entre las luces y las sombras, que es eterna en el universo y en nuestra existencia. De eso nos hablan también los textos de las religiones más antiguas. Entiendo que a muchos de ustedes mi particular paraíso les habrá aterrado, y me imagino que les apetecerá uno mucho más plácido, mucho más, por ejemplo, como el estilo de nirvana que nos hablan los budistas y los hindúes, una paz eterna en la que uno está fundido con Dios, con esa energía que creó el universo. Y si, por ejemplo, para ustedes su particular más allá es ese, le animo a que lo busquen en su interior. Seguro lo encontrarán. Lo bueno que tenemos los seres humanos es que nos gustan cosas diferentes, distintas, diversas. Eso nos hace mejores personas, que cada uno busque su propio camino. El mío creo que fue siempre el de un guerrero. Los antiguos samuráis que mantuvieron a Japón inconquistable durante 1000 años tenían un código de conducta que se conocía como el Bushido. Basándose en el budismo Zen, seguían 7 reglas inquebrantables. Si alguna de ellas se rompía, no te podías reencarnar. Si llevabas esas 7 reglas de una forma recta a lo largo de tu vida, tenías asegurada la reencarnación. Por eso, cuando rompían una de esas 7 reglas, se hacían el famoso seppuku o harakiri. Las enseñanzas de los samuráis extraídas del budismo Zen provienen de un libro que se escribió hace siglos. Esta obra se llama Hagakure, que significa escrito en las hojas. A día de hoy es un texto que partes de él se le enseñan a los niños en las escuelas en Japón. El precepto principal de esta obra, del Hagakure, es que la vida es hermosa, nuestra existencia es bella, porque es efímera, porque tiene un final. Por eso, señores, jamás se olviden de vivir día a día, segundo a segundo, porque les aseguro que lo que hacemos en esta vida sí tiene un eco en la eternidad. Y es más, creo que Dios es tan sabio, tan poderoso, tan bondadoso, que tiene para cada uno de nosotros nuestro particular más allá, nuestro particular paraíso o infierno, cada uno el suyo. Y creo que además nuestro paraíso, el de cada uno de ustedes, está repartido por un fascinante, bello e infinito multiverso que Dios o los dioses crearon para que siempre fuéramos libres. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y este programa es Noche de Misterio. Antes éramos especiales de periodismo de misterio en Caracol, ya tenemos nuestra franja, ya llamamos Noche de Misterio. Tremendamente feliz de que este programa tenga ya su hueco en Caracol Radio. Fue una apuesta al principio por unas semanas
Ya llevamos muchos meses y espero que sean muchos años que esta cita dure con ustedes. Como ustedes son parte fundamental de este programa, y aquí siempre digo lo mismo, aquí somos una gran familia, donde nos encanta que la gente se exprese con libertad, que la gente exprese con libertad sus opiniones sobre los hechos, porque aquí lo que hacemos es periodismo, sobre los hechos que les vamos a poner encima de la mesa. El numeral que tenemos ya en Twitter para que todos ustedes opinen y pregunten es Vida Caracol. Repito, el numeral que tenemos hoy en Twitter es Vida Caracol. Aquí somos una gran familia, nadie más que nadie. Todos tenemos derecho a opinar, a pensar y preguntar y escribirlo a través de ese numeral que es Vida Caracol. Hoy con un programa muy especial, Testimonios del Más Allá, vida después de la vida. Algo sobre lo que se lleva escribiendo varias décadas, que arrancó sobre todo un escritor y psiquiatra que era Raymond Moody, con su libro Vida después de la vida, y las experiencias de personas que habían estado clínicamente muertas. Él recoge un montón de testimonios y se da cuenta que siguen una serie de paralelismos. Hace algo más de un mes y medio hicimos un programa hablando y entrevistando a Esteban Cruz, a un buen periodista, amigo, porque sacó su último libro que va sobre vida después de la vida. En concreto el libro se llama Vida después de la muerte y el autor es Esteban Cruz. Y en aquel programa pues pasó una cosa muy curiosa. Los que lo escucharan, pues resulta que hablamos de un señor que era Javier Vanegas, conocido como el Lázaro de Corabastos, un señor que estuvo 57 minutos muerto. La ciencia no puede explicar cómo ese señor revivió, literalmente resucitó. Luego vamos a dar más datos de esto, pero en aquel programa pasó una cosa curiosa, y es que yo al aire, cuando vi la fotografía de Javier Vanegas, dije, ahí va, pero si a este señor le conozco yo he estado con él, lo localicé y le pude entrevistar, que es lo que van a escuchar este programa. Su testimonio, repito, una persona que ha estado 57 minutos muerta, con sinceridad y por lo que he indagado, es el ser humano que más tiempo ha estado fallecido en el mundo, ha salido de ahí y además sin ninguna secuela física, algo que la ciencia no puede entender. Luego tendremos también un testimonio científico que va a refrendar todo esto que les estoy comentando. Sus comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. ¿Cómo sería su particular más allá? Su particular paraíso. Póngamelo ya a través del numeral Vida Caracol. Y como siempre aquí, en Noche de Misterio, está nuestro amigo y querido compañero Alejandro Bernal. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, feliz año. También para toda la gran audiencia de Caracol Radio, nuestro primer programa en directo del año 2021. También un saludo para Edwin en la consola y para todos los oyentes que reportan sintonía en este momento, entre quienes se encuentran Ofelia Peña, Helbert Escobar, Gata del Páramo, Lady Pietá Molina, Aleja, María Elena Rojas, Juan Ojeda, Marta Caro, Andrés en Popayán, Gema Ángel, Adolfo Libonati, Gladys Ferro, John Lazo en Manizales, un convencido de Marcos Mejía y su esposa Gabriela Valencia en Ciudad de México, y desde luego también un gran abrazo y saludo para toda la familia del misterio que nos escucha en directo a través de las diferentes frecuencias de Caracol Radio en toda Colombia y en el mundo a través de nuestra página web caracol.com.co. Todos reunidos como siempre en nuestra tertulia del sábado en la noche, porque el misterio es cultura. Y hoy vamos definitivamente a hablar de un tema muy impactante, Juan Jesús. Me atrevería a decir que uno de los misterios más grandes del universo, como es la vida después de la vida, y desde luego testimonios impactantes de personas que han estado en ese límite.
Efectivamente, sobre todo el de Javier Vanegas. Por cierto, le tengo que mandar un saludo a Javier Lara, que estaba escribiéndome por Twitter, que nunca le saludamos y siempre está escuchando el programa. Pues un fuerte abrazo, Javier Lara, que es un incondicional nuestro. Bueno, pues lo que tenemos es una entrevista a Javier Vanegas. Como dije, todo esto surgió en un programa de hace un mes y medio. Le pude localizar porque además le estaban buscando para un canal de televisión internacional muy importante, a ver si lo conseguían entrevistar, y lo pudieron entrevistar, y es un testimonio que me impactó. Lo que les voy a poner, el programa de hoy es en riguroso directo. Alejandro y yo hemos tenido un par de semanas de vacaciones, que yo creo que es una cosa súper positiva, y pude entrevistar a Javier Vanegas aquí en mi casa con mi celular, y lo que van a escuchar, quiero que escuchen esa entrevista íntegra. A mí es un testimonio que me impactó muchísimo, me llevé una gran lección de vida. Javier Vanegas es un señor que era un habitante de la calle cuando le sucede esto en el año 2013, hoy día está totalmente transformado después de esta experiencia. Dejó el consumo de estupefacientes, está total y absolutamente rehabilitado, y es más, en su barrio, muy al sur de Bogotá, intenta ayudar a otras personas que pasaron por lo mismo que él pasó. Una experiencia que le transformó por lo que vio. Yo quiero que escuchen esa entrevista íntegra, que eso va a ser toda esta primera hora de programa. Luego vamos a leer sus preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Repito, a mí es una entrevista que me impactó muchísimo, y cuando en la introducción hablaba que creo que cada uno tenemos nuestro particular más allá, lo dije de corazón, como todas las cosas que digo en este programa cuando agarro el micro de Caracol Radio y me oyen muchas miles de personas. Yo creo que Dios es tan sabio que hizo un multiverso donde cada uno tenemos un más allá. Y Javier vio su particular más allá, toda una lección de vida que ha hecho que un señor que era un habitante de la calle, un adicto al bazuco, saliese de esa porquería para rehacer su vida por completo y ayudar a otros para que salgan de ese infierno. Muchos pensarán que si Dios hace un milagro, tiene que hacerlo con una persona tremendamente virtuosa para que le dé una segunda oportunidad. Yo, después de entrevistar a Javier Vanegas, lo que creo es que Dios es tan sabio que rescata al que quiere de la muerte para que nos dé a todos nosotros una lección de humildad, para que no nos creamos tan sabios ni nos creamos tan virtuosos. Y no me quiero enrollar más, y quiero que empiecen a escuchar esta entrevista a Javier Vanegas. Edwin, ¿me pones por favor el corte de audio número 1? Pues estoy aquí esta tarde en mi casa y tengo la suerte de estar con Javier Vanegas, que es una persona que desde mi punto de vista debería de ser mucho más conocida aquí en Colombia de lo que es, porque hasta donde yo he investigado es una de las personas, por no asegurar directamente la persona, que más tiempo ha estado clínicamente fallecida, sin que los médicos tengan explicación para lo que sucedió. Pero para contarnos todo esto, yo creo que es mucho mejor que lo haga Javier directamente. Javier Vanegas, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por haberme invitado. Aquí vengo pues a narrarles mi historia, una historia donde tiene mucho de qué contar. En realidad pues esto sucede el 2003. Vamos a contarlo todo desde el principio, bien. Toda tu historia arranca en el 2013, sí, hace justo 7 años. 20 de octubre. ¿Qué sucede el 20 de octubre del 2013 cerca de Corabastos? Sucede, nosotros ingresamos al sitio de trabajo con mi esposa, 5:30 de la mañana llegamos allá. Empezamos, cuando llegamos, resulta que había una muchacha que se llama Sandra, alias La Chata.
ella se queda mirándome a mí y ella me dice, ¿qué hubo, Zarco? ¿Quién es esa hembra? Cuando ella me dice eso, yo pues me impresioné y me vuelvo y le digo, esa hembra es la mamá de mis hijos. ¿Por qué? ¿Algún problema? Y ella se queda mirándome. Entonces ella tenía una pipa en la mano y un frasco de alcohol, estaba totalmente fuera de cabales, en su cuento estaba. Ella empezó a formarse su propia película, diciendo que yo tenía una moza, empezando a formar su propia historia, su propia película, inventándole chismes a mi esposa. Llegamos en el momento de que mi esposa se sale de ir a también y le hace un reclamo y le dice que qué tiene ella para contarle. Y ella llega y le dice que yo me la pasaba en la bodega ya de las naranjas, que yo tenía una moza, y que ella me vendía las trabas a 5,000 pesos. Que ella me las vendía a 5,000 y que yo les daba para comprar pollo y que ella, mientras yo estaba con la moza en la carreta, que es que ella nos cuidaba. Imagínense esa película. Entonces, en ese momento dado, pues yo me sulfuré todo y me fui a hacerle reclamo a ella. Fui y le hice el reclamo cuando ella tenía un cuchillo de esos de cortar papa pequeñitos, y ella lo sacó en la chaqueta así y me cogió el cuchillo de la punta y me aruñó por debajo del brazo, me aruñó, y ese aruñón me rompió el corazón 3,5 milímetros. En ese momento la principal testiga de todo, pues mi esposa que estaba conmigo, fue la que me auxilió, la que me cogió y me llevó hasta el CAMI. Llegando al CAMI, o sea, en ese momento, perdón, lo que sucede es que a ti te acuchillan. Ella te acuchilla por debajo de la axila, sí, y tú sientes una punzada y sigues actuando normal. Sigo trabajando normal. Me voy a volar un pantalón allá. Cuando yo me agacho, siento algo caliente que me baja por acá y me mando la mano así debajo del sobaco, así, cuando me sale toda unta de sangre. Mi mujer lo primero que dijo, ay, papito, esa malparida le dio. Y ahí mismo llegó y ella me cogió y me terció y me auxilió a llevarme al CAMI, que estábamos a una cuadra prácticamente ahí. Y llegando a la entrada del CAMI, yo me escurrí, me desmayé. Me auxiliaron los médicos ahí y me colocaron un pedazo de espaladrapo tapándome el hueco para que no me siguiera saliendo más sangre. En ese instante llegó, eso fue cuestión de minutos, llegó la ambulancia y me recogió. Me recogió la ambulancia, nos dirigimos hacia el hospital de Kennedy. Llegamos y entramos al hospital de Kennedy por urgencias. Cuando entramos al hospital de Kennedy por urgencias, siempre a uno lo dejan en un pasillo de espera ahí, así vaya herido como vaya, entonces me dejaron ahí. Yo entré, yo sentía que me iba, sentía que me quedaba sin oxígeno, sin nada, entonces me quedaba mirando a mi esposa y le cogía la mano y yo le dije, mami, hágame un favor, cuídeme a mis hijas, cuídeme a mi hijo, la amo mucho, lo quiero, como queriendo despedirme. Y ella entró en una crisis emocional que empezó a gritar. Y fueron tanto la crisis emocional de ella que llamó la atención de los médicos y se vinieron y me miraron. Un auxiliar del doctor Ramírez, el doctor Vaca, en ese momento él me miró y me dijo, no, este muchacho, metámoslo de una vez al quirófano, me meten a cirugía. Cuando en ese momento el doctor Vaca me dice, aplíquemele una porción de anestesia a Javier, una porción, me mira a los ojos, no, otra porción más de anestesia, me mete otra porción de anestesia. Cuando ya llega el doctor Ramírez, el cirujano, entonces él ya queda mirándome y yo hasta que cerraba los ojos, que me quedaba dormido. Cuando yo siento que él coge y me mete el bisturí aquí y me empieza a rasgar. El bisturí ahí es en el pecho. En el pecho, la parte de la clavícula hacia sí, abajo. Señor, eso. Entonces, yo sentí hasta ahí. Sentí solo eso y me quedé dormido.
Ahí es cuando ellos empiezan a... O sea, tú pierdes la conciencia. Conciencia. Por la anestesia justo en el momento en que te empiezan a rasgar el pecho. Y en ese momento, pocos minutos después, es cuando tú te quedas clínicamente muerto. Tu corazón, bueno, clínicamente muerto, lo explico en un segundo, es que entras en parada cardiorrespiratoria. No te funcionan ni los pulmones ni el corazón. Eso se llama estar muerto, pero muertísimo. Entonces, justo en ese instante en el que a ti te empiezan a rajar el pecho y tú pierdes absolutamente la conciencia, tú empiezas a sentir algo o a ver algo aunque estuvieras clínicamente muerto, Javier. Y para que Javier os responda a esta pregunta, vamos a darle paso ahora mismo al boletín informativo. Solo quiero comentar un detalle. Es increíble cómo la historia de Javier Vanegas es tremendamente conocida fuera de Colombia y no tanto acá. Después de entrevistarle, llamé por teléfono a Madrid para intentar vender un artículo a la revista Año Cero y me dijeron, no, si ya lo hemos publicado. Para que os hagáis una idea, es una historia que debería conocerse mucho más acá en Colombia. ¿Queréis seguir escuchando la entrevista de Javier Vanegas? No la perdáis porque regresamos después del boletín deportivo. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Muchas gracias, somos ya séptimos del país en Trending Topic. Y no os vayáis porque ya mismo regresa Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio con la entrevista a Javier Vanegas. Posiblemente la persona que más tiempo ha estado fallecida en el mundo. Precisamente, además, le acabo de escribir al doctor Miguel Ramírez, que fue el que lo atendió, que está escuchando el programa y nos puso un Twitter. Muchísimas gracias, doctor, por estar escuchando el programa. Tengo un testimonio suyo grabado, además, que luego lo pondré. Pero no quiero seguir cortando esta fabulosa entrevista. Y sigamos escuchando el testimonio de Javier Vanegas, una de las personas que más tiempo ha estado clínicamente muertas, el resucitado, el Lázaro de Corabastos. Y su testimonio lo que nos dice es lo siguiente. Edwin, ponme el audio 2, por favor. Sí, en ese momento es cuando algo maravilloso sucede en mi vida, en mi espíritu. Cuando llega el Mesías. ¿Qué es esto del Mesías? A ver, cuéntalo. Que la gente me pregunta, ¿quién es el Mesías? Y yo, el Mesías es una persona con una bata color beige, unas sandalias cafés, donde él me coge mi mano y saca mi espíritu de mi cuerpo. Y las manos de él son como las de un bebé recién nacido, son difíciles de describir. Como si fueran perfectas. Sí, es difícil de describir, los pies son intachables. Él me coge la mano, saca mi espíritu y nos empezamos a dirigir a una montaña en forma de caracol. Y comenzamos a subir la montaña en forma de caracol. Subimos. Llegamos más o menos... Espera un segundo que te voy a preguntar. Cuando él te coge de la mano y te saca del cuerpo, ¿viste algún detalle del quirófano o algo o no? Simplemente tú ya pasas como una especie de limbo y apareces directamente en la montaña. Correcto. Aparezco directamente, o sea, en la pata de la montaña. Empezamos a subir por un sendero, por un camino. Pero la montaña era así, en forma de caracol. Subíamos el camino, pero era en forma de caracol. Y subíamos, y él me llevaba ahí de la mano, como cuando tú coges tu hijo y vamos para el jardín, lo llevo. Así me cogió él. Pero él, en ningún momento, él me soltó. Una pregunta, Javier, ¿pudiste ver la cara de ese señor o nunca? Solo el cuerpo, pero el rostro no. En ningún momento
pude verle el rostro porque él estaba tapado con una capota. Le pude ver sus manos detallar muy bien, los pies muy hermosos. Es algo difícil de describir, algo maravilloso. Okay. Seguimos subiendo, subimos la montaña. Llegando más o menos a la mitad de la montaña hay un sendero donde empezamos a andar por el sendero cuando algo maravilloso aparece, una luz blanca. Cuando yo me quedo mirando y miraba el cielo, y el cielo se veía totalmente blanco. Sin sol, sin nada. Sin sol y nada del cielo azul. Totalmente blanco, como nublado. Sí. Eso. Algo muy maravilloso que me llamó la atención del paraíso es donde... O sea, tú identificas eso que viste con el paraíso. Es el paraíso. Okay. ¿Por qué le digo que el paraíso? Porque pude prácticamente ver el trono de Dios. ¿Qué es el trono? El trono se ve y acá la parte de abajo es donde las almas están postradas ante la presencia de Dios. Unos orando, otros haciendo cánticos de alabanza a Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios en ese momento me da una visión de poder ver la mamá de mi suegra, la abuelita de mi esposa, que yo compartí con ella en vida, muchas cosas de Dios y todo, mucho temor de Dios. Ella me inculcó en mi vida y Dios me dio la visión de poderla ver allá a ella, poder ver la hermana Ligia, una hermana muy cristiana que compartíamos células familiares el día sábado en la casa, y Dios me dio la visión de poderla ver a ella allá. Yo en ese momento lo único que quería era quedarme allá porque es que es algo maravilloso, eso es algo hermoso, donde hay paz, tranquilidad, y en ese momento yo quería quedarme allá. Era el Mesías sentía que yo quería quedarme allá porque él me estaba traduciendo todo. O sea, él me tenía mostrándome la visión, pero él sentía lo que yo quería. Y él me dijo, no, este no es el momento. Y él me dijo, este no es el momento porque usted tiene que volver a la tierra a compartir esta visión que Dios le está dando para que mucha gente también, para ayudar a mucha gente. Una pregunta, Javier. Tú estás entonces, subes esa montaña en forma de caracol y hay un momento que tienes esa visión desde la montaña de lo que entendemos que es el paraíso. Hay un elemento que has dicho que es el trono de Dios. ¿Cómo es el trono de Dios, Javier? El trono de Dios es como unas escaleras. Eso es una subida así. No lo pude ver bien, pero pude ver el principio del trono de Dios, la entrada. ¿Y cómo es? Es como una escalera así y había como una especie de alfombra, no sé, se veía como brillo a los lados, como de oro, como... ¿Dorado? No, como dorado, como un color dorado. Eso es algo difícil de escribir, pero es muy rico, o sea, sentir esa visión en ese momento, estar uno allá, porque uno quiere quedarse allá. Y esa luz, me imagino. Otra pregunta. Tú dices que viste un montón de personas que estaban alabando a Dios, que estaban haciendo cantos a Dios, estaban vestidas de alguna forma, con túnicas, alrededor se veían cosas, árboles, alguna cosa. ¿Cómo era ese cielo? Alrededor se veían pastales hermosos, un pasto intachable sin nada de marchito ni nada, los árboles también, nada de marchito, como cuando tú compras un libro, lo abres y lo ves así, y dices, uy, esto tan bonito, así estaba, así es el paraíso. Y miles de almas, y las almas con sus mantos blancos. Las únicas dos personas que Dios me dio la visión fue la abuelita de mi esposa y la hermana Ligia, que ellas sí no tenían la capota del manto que tenían, sino Dios me dio la visión de verlas, su rostro bien enfocado, y lo disfruté mucho. Yo quería quedarme allá y es algo maravilloso, pero no era mi oportunidad, no era mi día. O sea, en ese momento tienes esa visión, ves a personas allegadas a ti que fallecieron dentro de ese paraíso, pero este señor que tú identificas con Dios te dice,
no, amigo. Todavía no es tu momento. No es el momento de que estés acá, aunque te quieras quedar en el paraíso. ¿Y continúa ese paseo por la montaña entonces? En ese entonces salimos del sendero, continuamos subiendo la montaña y seguíamos subiendo y subiendo. Antes de llegar a la cima de la montaña, nos metemos por otro sendero que hay, cuando yo sentía como un olor muy desagradable, algo me olía a azufre, a cal. Cuando llegamos allá, más o menos una distancia como de unos 15, 20 metros, de enfocar lo que es el infierno. ¿Cómo es el infierno? El infierno es una meseta inmensa, inmensa como Bogotá, una meseta impresionante, donde se siente tristeza, desolación, llanto, mucho llanto hay allá. Mucho llanto, porque las almas allá gemían, ¿cómo gemían? Auxilio, auxilio, ayúdeme, ayúdeme. Y en ese entonces el Mesías me da la visión de poder ver un primo de mi esposa que me lo presentó hace 13 años en unas circunstancias muy desagradables para mi vida. En el momento que ella me lo presenta, él le gustaba, él es zoofilio. La zoofilia, tener sexo con animales. Con animales, correcto. Ella me lo presenta, fue una presentación, yo le dije a ella, esa presentación ha sido una de las más desagradables de mi vida, porque en ese momento él estaba en pantaloneta cuando entramos a una pieza y me lo presentó, y él delinquía y robó por una joyería y todo, y él estaba en pantaloneta y le cogió los senos a mi esposa, o sea, a la prima le gustaba cogerle los senos, y él cogió delante de nosotros y penetró una gallina ahí y la mató. La gallina hizo y pum, ahí quedó, y yo quedé pero impresionado, y le dije a mi esposa, vamos. Y entonces Dios me da la visión de poder ver el finado Giovanni de la banda de los Giovanni de Patio Bonito. O sea, eso es un familiar de tu esposa y sí, luego otra gente. Primo. Ahora me vas a contar esta banda que viste. Cuando están en el purgatorio, ¿cómo están? ¿Encadenados, envueltos en fuego? ¿Cómo están exactamente, Javier? Exactamente, las almas allá están consumidas por el fuego, la lava. Es como cuando un volcán hace erupción y todo eso es como lava, hierve así y huele a azufre, a cal, pero las almas solo se les ve esto, el rostro nomás, y esta parte, la mano derecha por fuera de la muñeca, el resto es totalmente consumidos en llamas. Uh-huh. Y las almas gemían. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque en ese momento, cuando el Mesías me está dando la visión y yo enfoco la cara del primo de mi esposa, por encima del fuego corría una gallina. Corría la gallina por encima del fuego y él con esta mano bregaba a coger la gallina. La bregaba a coger. Como si fuera el tormento de la cosa más horrible que hizo en su vida, repitiéndose eternamente. Eso es, repitiéndose eternamente. Entonces, ¿por qué me puedo acordar yo de la visión? Por la gallina. O sea, cuando la gallina va corriendo y él bregándola a coger, y él me miraba a mí y auxilio, auxilio, así, y él enfocaba mi cara y yo lo enfocaba a él, porque Dios me estaba dando la visión, porque yo me lo habían presentado a él, yo en vida lo distinguí, lo conocí. Y me dice que en ese infierno ves a otras personas que tú conocías. ¿De qué conocías a esas personas? ¿Quiénes eran? También tuve la oportunidad Dios me dio la visión de poder ver a Darío, a Lirio Cano y Rafico. Es una banda de unos que delinquían de Patio Bonito, del barrio de Indalito. Entonces la banda de los Alirio Cano. Dios me da la visión de poderlos ver allá ellos, con tristeza, desolación y mucho llanto, porque ellos cuando estaban en vida, yo compartí con ellos, yo trabajaba en vigilancia y hay veces me sobraban por ahí balas, yo las guardaba y ellos me buscaban, ¿qué tiene por ahí, Pepas, para que me venda? Y yo les vendía.
mas no sabía para qué ellos la iban a utilizar, pues era para delinquir y matar a la gente, pero pues yo lo hacía sin intención ni nada, también como para poderme rebuscar para sobrevivir. Y en ese momento Dios me da la visión de poder enfocar a los 3 hermanos, también me dio la oportunidad Dios, la visión de poder ver el finado Victorino, uno de los más conocidos de Patio Bonito, del barrio Las Brisas, en Patio Bonito, donde él una vez me robó una chaqueta de los Tiny Toons y yo me fui detrás de él corriéndolo y cogí, le rompí la chaqueta de lado a lado con una daga. Y él se llevó la chaqueta así rota y Dios me dio la visión de poderlo ver allá consumido en las llamas en el infierno. O sea, Dios hizo que tanto en el infierno como en el cielo identificara a esa gente que tuvo bueno y en lo malo, y que tuvo acciones contigo en vida y que tú identificabas claramente y que además todos estaban fallecidos. Sigue esa visión del infierno y luego ese Messier, ese señor, ¿a dónde te lleva o qué haces con él? Estábamos allá, después ya el Mesías ya me había dado esta visión, él sentía que yo no quería quedarme ahí, porque yo estaba totalmente desagradable para mi vida, o sea, ese ambiente no era el mío. Entonces dimos la vuelta, él en ningún momento me soltó de la mano, Cuando yo tuve la visión, siempre él me tuvo cogido de su mano maravillosa. Y empezamos a descender la montaña, descendimos. Cuando llegamos a la pata de la montaña, él me soltó. Fue cuando mi corazón empezó a bombear, a latir. Después de 57 minutos de paralizado, el corazón y el cerebro funcionando. Los médicos no entraban a creer por qué motivo, eso era algo sobrenatural. Y fue tanta la emoción mía que cuando mi corazón empezó a latir, yo empecé a escuchar. Y yo escuchaba cuando los médicos aplaudían. Y me comentaba el doctor Ramírez en un video que él tiene, que ellos se abrazaban y brincaban, saltaban, de ver algo tan sobrenatural. Efectivamente, Javier, 57 minutos muerto, con una abertura en el corazón de ¿cuántos milímetros? 52 centímetros. 52 centímetros es lo que te abrieron el pecho, pero la cuchillada en el corazón... Eso fue cuando ella me punzó el corazón, me rompió 3 milímetros y me dio el corazón. ¿Qué tuvieron que hacer? Hacerle cirugía al corazón. Sí, claro, o sea, tú estabas abierto, claro, y te estaban haciendo la reanimación, sí, a corazón abierto. Corazón abierto, y a la vez lo sellaron, donde ella lo punzó, Entonces, tú te despiertas y lo primero que hiciste es llorar y escuchabas la alegría de los médicos. Yo escuchaba. Y pasó ya a los 2 días, pues desafortunadamente me descubren mucho frío contenido que tenía. Una pulmonía. Una pulmonía, me descubren que, pues afortunadamente los médicos se dieron a cuenta a tiempo, pero casi me muero por la pulmonía y no por la puñalada que me dieron en el corazón. Oye, Javier, ¿hablaste con los médicos justo en esos días? ¿Ellos te dijeran básicamente ya que lo tuyo era un milagro o no? Ellos no te comentan nada. Sí, como 6 días después, porque yo estaba con respirador artificial. Entonces siempre la recuperación fue lenta, pero concisa. Lenta y concisa. Y ellos a toda hora y monitoreado y ahí. Cuando ya va el doctor Ramírez y me dice: Lázaro, levántate, Lázaro de Corabastos. Entonces él fue el que me bautizó, Lázaro de Corabastos. Y ahí empezó a animarme y a ayudarme y a hablarme y a comentarme, o sea, todo lo que había sucedido y todo, y la felicidad de él, porque él dijo que él en la carrera que él lleva
nunca había vivido una experiencia como la ha vivido. Javier, ¿tú eres consciente que tu caso clínico es único en el mundo? O sea, 57 minutos de parada cardiorrespiratoria, con el corazón abierto más de 3 milímetros de una puñalada. Javier, tú deberías de estar muerto y estás aquí. ¿Por qué crees que estás aquí entre nosotros, Javier? Pues yo creo que estoy aquí porque si Dios no quiso que yo me quedara ese día en el paraíso que yo quería quedarme, era porque Dios me dijo, tienes que volver a la tierra. Tengo que volver, y volví aquí a la tierra con un propósito. El propósito es de Dios, de poder ayudar a mucha gente, poder sacarlos de las drogas y que sean, es duro salir de las drogas, pero no es imposible, porque si uno tiene fuerza de voluntad y si uno aprende a dominar su mente, aprende a dominar sus emociones, nunca es tarde y nada es imposible en la vida. Javier, ¿tú cambiaste tu vida por esta experiencia y fuiste capaz de salir de problemas con drogas y demás cosas? ¿Fue realmente una experiencia que te transformó como ser humano? Sí, en realidad pues primeramente que todo le doy gracias a Dios por esa experiencia que Él me dio, y de pronto era un llamado porque yo estaba fuera de cabales, estaba totalmente desorganizado, y mi hija mayor fue a recogerme por allá y me llevó para rehabilitarme en un lado que no me dio ni resultado ni nada. Entonces, pues, Dios tiene el propósito con mi vida y es por algo bueno, porque Dios conoce cada uno de nuestros corazones y pensamientos. Hombre, a mí me parece súper curioso lo que dices, porque Dios siempre se fijó, o Jesucristo, en el caso de la Biblia, siempre se fijó en los más desfavorecidos. Tú me comentabas antes de la entrevista que tú eres de una familia de recicladores, tú siempre te criaste en un ambiente duro, complicado, y gracias a Dios saliste de todos tus problemas. Javier, ¿cómo es tu vida a día de hoy? Mi vida hoy es integración familiar, que era lo más hermoso, que quería volver a recobrar eso, o sea, mi integración familiar, porque cuando ya andaba en ese mundo, en el mundo de la droga y todo eso, en el mundo de la calle, yo no tenía esa integración familiar, y es algo maravilloso vivir eso, integrarse uno con sus hijos, integrarse con su nieta, con su esposa, orientar a sus hijos, guiarlos por senderos de agua viva, guiarlos por donde es, guiarlos bajo la orientación que Dios le da a uno, ese conocimiento de la vida. Javier, mucha gente se estará quedando muy impactada con esta entrevista. Cuando tú le cuentas tu experiencia a otras personas, ¿cómo se lo toman? ¿Cómo se toman cuando tú les cuentas esa visión que tuviste del cielo, el infierno y tu experiencia? Que lo que tu experiencia está claro es que es clínicamente única a nivel mundial. Cuando yo comparto estas experiencias con personas que de pronto creen que si hay un Dios verdadero, como hay personas que son incrédulas y todo lo toman por risa o esto, entonces, pero personas que sí en realidad se agradan de que yo comparta esta experiencia que Dios me dio allá, y les gusta que yo les narre todo lo que yo vi por allá, pues de pronto para también poder ayudar a familiares, amigos o que andan consumidos en las drogas o en el alcohol, porque el alcohol también es un vicio muy, muy delicado, porque yo también lo viví. ¿Qué le dirías a la gente que no cree ni que existe Dios, ni que existe el cielo, ni el infierno, ni el paraíso? ¿Qué le dirías a esa gente, Javier? No, pues que crean y que tengan fe, que hay un Dios verdadero, porque si no tenemos fe en el creador de nuestras vidas, no hay nada. ¿Por quién respiramos? ¿Por quién podemos reír, llorar, gritar? Porque Dios nos dio esta oportunidad. Y si no tenemos fe en el creador de nuestras vidas, pues no hay nada. Tenemos que tener fe que hay un Dios verdadero, y sí lo hay. Y hay un paraíso y hay un infierno. Lo que pasa es que pues todos no hemos vivido la misma experiencia que yo he vivido, pero pues por algo diría que Dios me puso aquí en este
en este lugar. Ya como última pregunta, ¿no has reflexionado alguna vez por qué Dios te tocó a ti de esa forma y no a otra persona? De pronto, yo creo que Dios me tocó así porque Dios sabe, yo en mi infancia y mi adolescencia he sufrido mucho, tuve mucho maltrato físico y psicológico, solo Dios sabe eso. Y Dios quiso que yo pues saliera también de eso y cambiara y fuera diferente para, como le digo, poder de aquí a mañana en el proyecto que llevamos con mi esposa y con el marido de ella, que es pastor de una iglesia, para poder montar como un acogimiento para muchachos de la calle y todo, y poder ayudar, orientar, guiar, hablarles de lo que uno ha vivido y de lo que uno ha sufrido, y uno se sumerge, nos hundimos pero sumergimos, gracias a Dios. Hombre, yo creo que tuviste una vida tremendamente dura desde la infancia, marcada por la pobreza, maltrato, violencia y bueno, yo que sí que creo y que estoy convencido de que existen las luces y las sombras, pues Dios te dio una oportunidad, una segunda oportunidad, que es la que no tuviste cuando eras niño. Así que en mi caso es lo que opino, se lo digo así a la audiencia de Caracol, y me parece algo maravilloso. Javier Vanegas, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con toda la audiencia de Caracol Radio. Bueno, gracias a usted por esta invitación. Espero pues que no sea la primera ni la última, y seguir adelante y muchas bendiciones de parte de Dios. Muchas gracias, amigo. Bueno, señores, pues esta ha sido la entrevista a Javier Vanegas, sus comentarios y preguntas a través del numeral Vida Caracol. A mí, como ser humano, aparte de como periodista, sí reconozco que es una entrevista que me impactó muchísimo. Lo que dije ahí al final cuando estaba en casa hace unas semanas lo vuelvo a reiterar. Yo sí que creo en las luces y las sombras, y creo que a este señor pues la luz le dio una segunda oportunidad, y es un testimonio que desde mi punto de vista nos debería de llenar a todos de humildad. Y quizás como en la Biblia, y eso que yo no soy ni católico, ni cristiano, ni nada, soy agnóstico, pero parece ser que esas luces se fijan también en los más desfavorecidos para darles una segunda oportunidad y que nos puedan llegar a dar una lección de vida. Esa es mi opinión personal, la suya, repito, a través del numeral Vida Caracol. Ya somos cuartos del país en Trending Topic. Alejandro Bernal, ¿qué te pareció la entrevista con Javier Vanegas? Pues Juan Jesús, realmente impactante desde el punto de vista periodístico, impresionante lo que este señor describe, y a nivel personal a mí me pega muy duro este testimonio, porque gran parte de mi vida, Juan Jesús, la viví en un barrio muy cercano a Corabastos, es decir, conozco mucho el contexto, conozco la zona, conozco este tipo de personas que tienen que ganarse la vida día a día trabajando en esta plaza de mercado, y creo que tratando de jugar al escéptico sin serlo, porque creo mucho en el testimonio de Javier, digo dos cosas al respecto, y es que primero, este señor no ha ganado ni un solo peso por todo esto que nos contó, por las entrevistas que le han hecho, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo. Este señor no se ha hecho millonario inventando esto, fue un testimonio que él vivió, una verdad que él tuvo en su vida, una segunda oportunidad que se le presentó, y creo que es bastante entrañable lo que él comenta. Creo que no se parece en lo absoluto a otros testimonios de experiencias cercanas a la muerte, y eso lo hace muy valioso. Efectivamente, y ahora cuando regresemos arrancamos con vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol, pero sí deciros una cosa, el periodismo se basa en hechos. Esto le pasó a un quirófano, 57 minutos muerto. Luego vamos a poner el testimonio del doctor Ramírez. Y yo consulté a un amigo mío en España, un amigo mío médico, y me dijo, no solamente es imposible clínicamente, sino que este señor, si sobrevivió, debería ser nada, o sea, con tal cantidad de daños cerebrales que balbucearía y poco más, nada. No tiene explicación científica alguna, y eso es un hecho. Vuestros comentarios a través del numeral
Vida Caracol, que ya mismo regresamos, escuchamos el testimonio del doctor y le hacemos todo el caso del mundo a vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Y no os vayáis, que ya mismo regresa Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Seguimos en Noche de Misterio en Caracol Radio. Muchas gracias a todos. Somos cuartos del país en Trending Topic. El testimonio de Javier Vanegas. Cuando lo imposible se hace real. Somos cuartos del país en Trending Topic. Estoy viendo el numeral y los comentarios de todo el mundo son muy impactantes. Obvio, saltó siempre el típico escéptico. Pues mira, para el típico escéptico, antes de responder vuestras preguntas, quiero poner el testimonio del doctor Miguel Ramírez, porque aquí lo que hacemos es periodismo y los hechos son hechos y los hechos son comprobables. Y, por favor, ¿me puedes poner el audio número 3? Soy cirujano general y vascular periférico y de trauma. Trabajé durante 27 años en el Hospital de Kennedy desde sus inicios y su inauguración, operando pacientes con trauma y lesiones vasculares. Nunca habíamos tenido un caso similar. El caso de Javier Vanegas impactó a todas las sociedades de la medicina, a la sociedad de cirugía general, de cirugía vascular, de trauma, de cuidado crítico, porque nunca pudimos encontrarle una explicación científica. Javier es un paciente que llega con una herida muy grave cardíaca que requirió reanimación a corazón abierto. Se le logró suturar la herida, que era una herida en la aurícula izquierda gigante. Entró en paro cardíaco, le hicimos una reanimación cardiopulmonar prolongada. A los 20 minutos el anestesiólogo se quita los guantes. Ya había un corazón dilatado, que implica un corazón cuya fibra cardíaca ya no responde y no tiene futuro. Yo seguí trabajándole y a los casi 60 minutos vuelve a latir el corazón. Esto no tiene absolutamente precedente ni ninguna explicación científica. Por eso ha sido muy importante para el gremio médico haber podido sentarse y analizarse este caso excepcional de trauma, donde pueden haber existido factores extraacadémicos, extracientíficos, y ahí es donde podemos estar hablando de un milagro. Hay mucho escepticismo en el mundo con el tema de los milagros, pero realmente hoy, muchos años después de analizar el caso de Javier Vanegas, no le encontramos una explicación científica. Otros cirujanos, después del caso Javier Vanegas, intentaron reproducir el mismo hecho, haciendo reanimaciones prolongadas, más de 20 minutos, que es lo que ordena los protocolos de trauma para los pacientes que presentan paro cardíaco, y nunca nadie pudo reproducir este resultado. No volvió a sobrevivir ningún paciente, de tal forma que el caso de Javier Vanegas reviste una importancia muy especial. Pues este es el testimonio del doctor Miguel Ramírez, el señor que no desistió, y aunque Javier Vanegas era un habitante de la calle, siguió, y no sabemos cómo, ni de qué forma, ni tiene explicación científica alguna. Javier Vanegas resucitó. Y le pueden hacer ustedes caso o no a la vivencia que él tuvo personal a Javier Vanegas. Ahora, que esto no tiene explicación médica, científica alguna, señores,
Eso es algo incuestionable. Alejandro Bernal, ¿qué es lo que preguntan ahora mismo los noctámbulos a través del numeral Vida Caracol? ¿Qué pregunta, qué comentarios hay? Juan Jesús, un saludo para María Conchita Cortés y su madre Olga Gómez, quienes reportan sintonía aquí en la ciudad de Bogotá. Gerardo Torres nos pregunta lo siguiente: impresionante el caso de este señor, ¿ha sido sometido a alguna regresión? No, que yo sepa no, absolutamente ninguna. Una regresión, una regresión lo que se intenta mediante hipnosis saber qué sucedió en otras vidas, si es que esto es real, que tenemos diferentes vidas y nos reencarnamos. Sí es cierto que Raymond Moody, que es el creador de todo este concepto de vida después de la vida y el que sacó pues toda una serie de hechos que se repiten, como esto del túnel y demás, él se obsesionó con las regresiones y hizo miles de ellas, y son muy curiosas, pero eso es para otro programa. Quiero comentar una pregunta que me pareció muy curiosa. Lali Broch pregunta: ¿de dónde sale el apelativo del Messier? ¿Ese ser se identificó con ese nombre? No, Lali, tienes que pensar en el entorno y el contexto cultural del testigo, del que tuvo la vivencia. Y Javier Vanegas, cuando se siente ante una presencia así, le llama el Messier, porque claro, cuando tú hablas en francés de algo, pues es como si fuera más importante. No que este señor en ningún momento, señor o lo que fuera, le dijera a él que se llamaba el Messier. ¿Qué más preguntas y comentarios hay, Alejandro? Aquí Nelson Baena nos dice lo siguiente: yo conocí en Bogotá a una persona que le pasó lo mismo. Dijo que estuvo en un sitio donde había muchas almas, gritos y dolor, que él pasó volando por encima de todo eso. Sí, es que son decenas de miles de testimonios de personas que han estado clínicamente muertas en parada cardiorrespiratoria y nos cuentan una serie de experiencias sobrecogedoras. Alguna parte de la ciencia pues puede comentar: no, pues estos son los procesos electroquímicos que tenemos en el cerebro en el momento del óbito, y entonces pues tenemos una serie de alucinaciones, pero que las alucinaciones coincidan y sigan toda una serie de parámetros, que es lo que dice Raymond Moody, es lo que la ciencia no puede explicar. En el caso de Javier Vanegas, que es muy especial, la ciencia no solo no puede explicar eso, no puede explicar cómo este señor revivió después de 57 minutos. No hay precedente médico a nivel mundial, ¿vale? A nivel mundial. Un señor con el corazón abierto 3 milímetros. Es algo total y absolutamente excepcional, que la ciencia no puede explicar. Y ahí está el señor Javier Vanegas, que no tiene, además, ningún tipo de secuela. O sea, el hecho de que resucitara ya es imposible, y es más imposible todavía que a nivel científico médico, que este señor no tenga secuela. No hay quien lo entienda. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Sandra Velosa: ¿existen testimonios parecidos con personas que digan que han reencarnado? Sí, muchísimo. Personas que dicen que han reencarnado y que comenten una vida anterior con todo lujo de detalles. Un día podríamos hacer un programa de reencarnación. El caso más famoso a nivel mundial, el de Shanti Devi en la India, donde intervino el mismísimo Mahatma Gandhi. Una niña que empezó a recordar su vida pasada cuando era muy pequeña, identificó no solamente el lugar donde vivía, sino los seres que la rodeaban y hasta cosas que había escondido en la casa. Eso es algo muy especial. Pero bueno, un día haremos un programa sobre reencarnación y os contaremos un montón de casos. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? María Otálvaro: el testimonio de Javier Vanegas es impresionante y único en el mundo. Aparte del médico que lo trató, ¿han podido hablar con otro especialista sobre este caso? Yo hablé con un amigo mío médico y le conté lo que sucedió. O sea, oye, 57 minutos muertos, lo primero es que no se lo creía, y luego lo que me decía: man, este señor debería estar, o sea, en silla de ruedas, pero como un vegetal. O sea, el daño cerebral tenía que ser tan grande que el señor debería de estar como un vegetal. Pues aquí estuvo en mi casa, lo invité a almorzar y luego le hice la entrevista.
pero vamos, perfecto, y luego la acompañé hasta el Transmilenio. O sea, perfecto no, perfectísimo. ¿Tiene explicación? Ninguna. Y aquí está. O sea, no es que nos lo contemos, o sea, y en un hospital monitorizado, o sea, es una cosa realmente que se escapa a la comprensión humana. ¿Qué más preguntas y comentarios hay? Fenric, según el biocentrismo, la mortalidad es una idea falsa creada por nuestra conciencia y sugiere que la conciencia determina la forma y el tamaño de los objetivos en el universo. Hay vida después de la muerte debido a que habitamos un multiverso. Pues yo sí opino que estamos en un multiverso y que la muerte no es más que el comienzo, en mi opinión, ¿vale? Hechos como el que estamos analizando esta noche, la entrevista y el testimonio a Javier Vanegas, son realmente muy excepcionales porque ya no solamente nos hablan de que en la muerte hay un más allá, sino como si hubiera algo muy por encima de nosotros, llámele usted Dios o lo que quiera, que de repente tiene un dedo capaz de decir, pues tú te vas a dar la vuelta, para que a algunos les des una lección de humildad. Eso es lo que creo. Ahora, la parte científica, amigos míos, consulten ustedes a los médicos que quieran. No tiene explicación científica alguna. ¿Más preguntas y comentarios? Erika Muñoz, si la ciencia no puede explicar estos acontecimientos, entonces fallamos como humanos. Pues bueno, pues si es su opinión, pues genial. Para mí la ciencia puede vislumbrar una parte de la realidad, no toda la realidad. Hablando con un gran científico en España, me dijo una cosa que me pareció buenísima. Me puso en una mesa entera y soltó el esfero, el bolígrafo, y me dijo, esto es la ciencia, el esfero, y la mesa es el conocimiento. El conocimiento es mucho más amplio que la ciencia. La ciencia no lo puede explicar todo, y mucho menos. ¿Qué más preguntas hay? Alfonso, muy parecido al suceso que le aconteció a Gloria Polo, quien fue impactada por un rayo en la Universidad Nacional. No conozco el caso, pero me imagino que también entraría en parada cardiorrespiratoria y por eso nos comenta eso. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Andrés CRC, yo me llevo la vivencia de mi madre, el túnel y lo que vio al otro lado. Ella me dice que eso fue lo que vio. También lo que vio en un cuadro que hay en la casa en donde trabajaban con San Gregorio. Si es que la cantidad de testimonios es tremenda. Este es el segundo programa que hacemos, que hago un programa, esto fue hace un mes y medio el otro, porque el testimonio de Javier era tremendamente excepcional y dije, lo tengo que compartir con la audiencia de Caracol, pues porque me parece algo a nivel periodístico fuera de lo usual a todas luces. Una última pregunta y continuamos el programa, Alejandro. Adri RX nos dice lo siguiente, interesantísimo el caso de Javier Vanegas. Felicitaciones al doctor Miguel Ramírez, cirujano que dio la lucha para que hoy Javier pueda estar dando este testimonio de su segunda oportunidad de vida. Pues sí, señor. Este doctor que fíjate, me escribió ahora en el Twitter y le respondí y le di las gracias. Me parece también un héroe, ¿vale? Pues porque no dio su brazo a torcer y salvó una vida, que me parece la cosa más importante del mundo, y no solamente salvó una vida, desde mi punto de vista es una vida, la de Javier Vanegas, que es, pues un ejemplo muy fascinante, como alguien es capaz de salir de la droga y encima de todo, a día de hoy, ayuda a otra gente a que salga del infierno que él vivió. Me parece algo tremendamente excepcional, quería compartirlo. Como siempre, cuando tú pones una historia tan fuerte, es algo que tiene tal capacidad de romper esquemas que mucha gente se va a negar a creerlo, ni con el testimonio médico, el de él y demás. O sea, siempre algún escéptico saldrá. Pero señores, es periodismo. Y el periodismo se basa en hechos. Y los hechos son los que son. 57 minutos muerto. 3 milímetros de abertura en el corazón. Y ese señor no solamente revivió, resucitó, llámalo como quieran, sino que camina tranquilamente por Bogotá, ha estado comiendo en mi casa
y la ciencia no puede explicar qué sucedió. Eso es el hecho, eso son los hechos. Y sobre eso, toda su libertad para opinar, los que crean, no crean, digan, no digan, a través del numeral Vida Caracol. Pero bueno, Alejandro Bernal, hay otros casos también de resucitados que son tremendamente impactantes. Tú me comentabas que habías buscado el caso de una señora que es médico y que resucitó y que le sucedió algo tremendamente excepcional. ¿Nos puedes comentar ese caso, Alejandro? Claro que sí, Juan Jesús, pero antes de abordar la historia de Mary Seo Neal, que fue la mujer que protagonizó esta experiencia cercana a la muerte, hay que tener en cuenta algo, Juan Jesús y oyentes, y es que este tipo de historias no solamente se remiten a testimonios ocurridos durante el siglo XX, sino que incluso en la antigüedad Plutarco, un importante historiador y filósofo de la antigua Grecia, recogió en aquel entonces el caso de Especio, quien era un hombre que había llevado una vida llena de vicios. Según Plutarco, este hombre Especio tuvo una experiencia cercana a la muerte que le otorgó dones de mediunidad, con los cuales incluso llegó a predecir la erupción del volcán Vesubio. Así que nos damos cuenta que dentro de nuestra cultura, desde hace siglos, ya existen este tipo de relatos. Así que ya entrando en materia sobre lo que usted nos anunciaba hace unos minutos, Juan Jesús, pues el caso de Mary Seo Neal es quizás uno de los más impactantes registrados en los últimos años. Resulta que esta mujer era una cirujana ortopédica estadounidense, era fanática de hacer kayak y viajó a Chile en el año 1999 con su esposo pues para realizar este deporte. Resulta que ella, mientras estaba pues practicando este hobby, sufrió un accidente dramático. Esta señora quedó atascada en una cascada allá en Chile mientras practicaba kayak, que estuvo sumergida bajo las aguas durante varios minutos, aunque intentó desesperadamente salir de ahí, no pudo. Así que mientras perdía la conciencia, mientras el agua inundaba sus pulmones, esta señora comenta que tuvo una experiencia cercana a la muerte donde observó a varios ángeles. Ellos se le acercaron. Ella comentaba que estaba en un espacio totalmente onírico, no estaba precisamente en esa cascada, en ese lugar donde estaba practicando kayak, sino en un lugar totalmente mágico, como si fuera un paraíso. Estos ángeles se le acercaron y uno de ellos le dijo que uno de sus hijos, llamado Willy, esta mujer tenía 3 hijos, y el menor, que en ese entonces tenía 6 años, pues este ángel le dijo que su hijo Willy iba a fallecer a los 18 años y que ella tenía que regresar a la vida porque tenía que ser el apoyo para su marido y para su familia, pues para hacerle frente a este dolor tan tremendo. Esta mujer pudo ser revivida pues debido al trabajo de los paramédicos. Y lo más impactante, Juan Jesús y oyentes, es que cuando Willy, en efecto, su hijo menor, pues pasaron los años, cumplió 18 años y estaba en Estados Unidos. Resulta que este chico fue víctima de un atraco, estaba en ese momento hablando por teléfono con su madre. Su madre, al saber que su hijo estaba siendo víctima de un robo en ese momento, le dijo que no pusiera resistencia porque recordó esa profecía, ese mensaje que ese ángel le había dicho 12 años antes en Chile. El chico salió corriendo, los ladrones se llevaron el teléfono móvil y aparentemente no pasó nada. Sin embargo, unos meses después, la profecía se cumplió y Willy falleció en un accidente de esquí. Su madre, Mary Seo Neal, le reitero, cirujana estadounidense, quedó absolutamente devastada, y esta historia fue consignada por la investigadora española compatriota suya, Juan Jesús Mado Martínez, en un libro que se llama La Prueba, una investigación que demuestra la existencia del más allá, que fue publicado en el año 2016. Esa historia es fascinante. Yo la había leído hace muchos años, te lo comentaba el otro día por teléfono, y me impactó muchísimo, porque no solamente nos habla de ese más allá y de que hay un dedo que puede decir de repente usted se da la vuelta, sino que además en este caso usted se da la vuelta para una cosa muy concreta, que es muy trágica, que es tremendamente injusta y que le va a suceder.
como si esos ángeles fueran capaces de viajar en el tiempo, o como si esos ángeles supieran que existe un destino que en parte al menos está escrito. Es que fijémonos, Juan Jesús, que por ejemplo, de acuerdo a estas investigaciones de Mado Martínez, según las pesquisas que ella pudo realizar con varios testigos, también con médicos que han tratado este tipo de casos, alrededor del 50% de las personas que experimentan una ECM, que son las siglas de experiencia cercana a la muerte, desarrollan mediunidad espontánea. Y de acuerdo a ella, pues este tipo de premoniciones desde luego estarían mediadas por el contexto cultural en el cual pues ha vivido esta persona. Les ponía un ejemplo hace unos minutos. El mismo Plutarco en la antigua Grecia, según pues citaba este caso de Especie, un hombre que pudo pues hacer una profecía sobre la erupción del volcán Vesubio, pero creo que es muy impactante realmente el caso de esta mujer, esta médica Mary Senning, que pudo profetizar la muerte de su propio hijo. Sí, me parece una historia realmente fascinante. Y hay otros casos de resucitados. Luego vamos a hablar, en el último bloque del programa vamos a hablar de una cosa que os va a sorprender bastante, que es una investigación de otro buen amigo, de Miguel Pedrero. Esta es de Mado Martínez. Por cierto, el libro creo que ya se puede conseguir en Colombia. El libro de Mado Martínez es donde recopila todo ese tipo de experiencias. Hay otro caso que es muy impactante, que nos habla de un obispo en Ciudad Rodrigo, Salamanca, una historia que acontece en la Edad Media, ¿verdad, Alejandro? Sí, Juan Jesús, y como tal, pues hay que hacer un contexto histórico. Era el siglo XIV en su país natal, en España. En ese momento la península ibérica, no solamente España, estaba sumida en una gran crisis, había una gran cantidad de problemas sociales y económicos, también un ambiente de constante guerra. Y en este contexto, pues resulta que el señor Pedro Díaz fue nombrado obispo de Ciudad Rodrigo en Salamanca, en España. Comentan los cronistas de la época que este señor pues tenía una vida licenciosa, un hombre que estaba muy apegado a la gula, a la lascivia, a la lujuria, o sea, no tenía una vida nada santa. Sin embargo, pues este señor tenía varios contactos en el mundo eclesiástico y por eso había sido nombrado pues obispo de la Ciudad Rodrigo en Salamanca. Resulta que este señor, después de un tiempo, después de haber tenido este nombramiento, cayó enfermo y pues los médicos le recomendaron guardar cama durante un tiempo prudencial. Resulta que mientras este señor se estaba recuperando, el criado de la casa durante varias oportunidades le comentó haber tenido sueños, terribles visiones en los cuales, por ejemplo, en una oportunidad se le acercó y le dijo que había tenido un sueño donde había visto al señor Pedro Díaz rodeado de demonios, quienes le decían que estaban esperando el momento para llevarse el alma de este hombre, de Pedro Díaz. Díaz se burló del criado. Sin embargo, varios días después, este mismo sirviente volvió a acercarse al obispo y le dijo que había tenido nuevamente un sueño en donde había visto que los demonios eran unos perros negros que también estaban esperando el momento para llevarse su alma al infierno. Nuevamente el obispo Pedro Díaz se burló, pero lo más impactante, Juan Jesús, sucedió unos días después, cuando este mismo criado se le volvió a acercar al obispo y le dijo que había tenido un sueño donde ya lo había visto muerto, o sea, ya no había demonios, sino ya había muerto, y que él, al intentar salvarlo, había sufrido quemaduras en sus manos. El criado le mostró las manos al obispo Pedro Díaz, las tenía quemadas, y esto produjo una catarsis tan brutal en el obispo que al día siguiente literalmente fue a la iglesia a confesarse, a pedir perdón por todos sus pecados. Pues resulta que el señor Pedro Díaz falleció, según los registros históricos, en mayo de 1343, le hicieron unas grandes honras fúnebres, pero lo impactante de este caso es que, de acuerdo a los registros históricos, al cuarto día de su velación, de los oficios fúnebres que se estaban celebrando en Ciudad Rodrigo, este señor despertó y comenzó a hablarle a todas las personas que se encontraban en la iglesia en ese momento. Y les dijo lo siguiente, lo voy a leer muy rápidamente: no huyáis de mí, porque como verdaderamente estuve muerto, ahora estoy vivo. Sabéis que mi ánima salió del cuerpo, fue llevada a juicio y condenada para siempre, porque en la confesión que yo hice, pues no hablé de todos mis pecados.
Como dato particular, en este momento, al día de hoy, en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, España, se encuentran 2 tablas junto al sepulcro del obispo, 2 tablas que hablan sobre esto que les acabo de comentar, un obispo que resucitó varios días después de su muerte. Una historia que yo descubrí en Ciudad Rodrigo cuando vi las tablas, no sabía de ella y la publiqué hace, madre mía, más de 20 años. Las tablas son impactantes porque se ve cuando él se levanta de la tumba, del ataúd, cómo la gente sale corriendo, una escena de pánico. Es tremendamente curioso. Vuestros comentarios y preguntas sobre todo esto a través del numeral Vida Caracol. Muchas gracias, somos terceros del país en Trending Topic y no os vayáis porque ya mismo sigue Noche de Misterio. Ya regresa Noche de Misterio. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio. Hoy con testimonios del más allá. El caso, la historia impactante de Javier Vanegas, conocido a nivel mundial como el Lázaro de Corabastos. Una historia que se conoce mucho más, increíblemente, fuera de Colombia que aquí en nuestro país. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Vida Caracol. Pero para esta última parte del programa, para este último bloque, la verdad que tenía la intención de darle un giro también muy importante. Creo que el testimonio de Javier Vanegas, desde mi punto de vista, nos habla de humildad, de que todos deberíamos de ser un poco más humildes y apoyar a los que lo han tenido mucho más complicado que nosotros en la vida a nivel social. Eso es lo que creo. Pero cuando me planteo estas cosas de si existe o no existe un más allá, muchas veces digo, ¿y somos solamente los seres humanos los que vamos al más allá? ¿O los animales que nos rodean también nos pueden acompañar y pueden pasar el umbral a otra realidad? Pues tengo un buen amigo, que es un buen periodista, escritor e investigador, que publicó un libro hablando de esto. Y este señor es Miguel Pedrero. Y me encantaría que lo escucharais esta noche. Edwin, ¿me puedes poner el audio número 4? Como sabes, hace algún tiempo publiqué junto al periodista e investigador Carlos Fernández un libro titulado Nos vemos en el cielo. Un libro en el que ahondábamos en diferentes aspectos de nuestros hermanos animales, pero sobre todo la mitad del libro está centrada en casos que recopilamos de personas que se habían encontrado con los fantasmas o con los espíritus, por decirlo de algún modo, de sus animales de compañía fallecidos. Y además este libro nace de una conversación un tanto casual, porque Carlos y yo una tarde estábamos hablando sobre esos casos de personas que se encuentran con sus familiares fallecidos, o que sus familiares fallecidos se presentan ante ellos, y nosotros habíamos recopilado algunos de esos casos, o bastantes de esos casos, y en esa conversación en la que estábamos hablando sobre esa cuestión nos planteamos por qué, si habíamos recopilado algún caso en el cual el testigo se refería a que su visión no era de un familiar fallecido, es decir, no era de un ser humano fallecido, sino que era de un animal fallecido, y cómo eso lo habíamos interpretado como una mera anécdota y habíamos metido esa serie de casos que teníamos en el cajón del anecdotario, ¿no? Y nos preguntamos qué tontería, ¿no?, que estábamos pensando desde un punto de vista muy antropocéntrico, ¿no? Porque si consideramos que los seres humanos tienen alma, y hay miles de millones de personas
en el mundo, aunque estén adscritas a diferentes religiones, que piensan que los seres humanos tienen alma, ¿por qué no pensar que los animales, que también son seres vivos, pueden tener alma de la misma manera? Y por lo tanto, si hay casos de personas fallecidas que se presentan ante sus seres queridos para ofrecer algún tipo de mensaje o simplemente para mostrarse ante ellos, ¿por qué esto no puede pasar con los animales, ¿no? Si es una verdad científica que los animales poseen inteligencia, poseen conciencia, aman, se divierten, odian, sienten la pérdida de sus seres queridos, es decir, que en el fondo no somos tan diferentes, ¿no? Bueno, y el caso es que comenzamos a recopilar casos de este tipo por diferentes vías y nos dimos cuenta de algo que nos sorprendió muchísimo, y es que llegamos a la conclusión de que prácticamente hay tantos casos de este tipo, es decir, de animales fallecidos que se presentan ante sus seres queridos, humanos, como casos de personas fallecidas que también se presentan ante sus seres queridos. Lo que pasa es que si es difícil que las personas relaten a un periodista o un investigador un tipo de experiencia de este tipo, una experiencia en la cual quien se presenta es un ser humano que ha fallecido, o el espíritu de un ser humano que ha fallecido, imagínate si son animales, ¿no? Tienen mucho más reticencias a contar este tipo de historias, ¿no? Pero al final recopilamos un buen puñado de ese tipo de historias. Y una de esas historias que más me sorprendió, que más nos sorprendió, es la protagonizada por Mari Carmen Páez, ¿no? Mari Carmen Páez tenía una relación muy especial con su amiga Yumara, que era una perra con la que compartió buena parte de su vida, o al menos algunos años, y como digo, tenían una relación muy especial porque Yumara le había salvado la vida a Mari Carmen. Mari Carmen había sufrido tiempo atrás una operación de vesícula, la intervención no salió demasiado bien y desde entonces sufría unos fuertes dolores hepáticos que le podían sobrevenir en cualquier momento, ¿no? Este tipo de dolencia se denomina más técnicamente dolores epigástricos en el hipocondrio derecho. Bueno, el caso es que cuando se le presentaban estos dolores, ella tenía que tomar una pastilla y además tenía que reaccionar de forma muy rápida porque esto podía ir a más, incluso podía provocarle la muerte. Bueno, una tarde, después de comer, ella se empezó a vestir para ir al trabajo, para salir de casa y acudir a su puesto de trabajo, y empezó a sentirse muy mal. Se tomó una pastilla, llamó a un compañero de trabajo diciéndole que iba a llegar un poco tarde y se dirigió hacia su habitación para echarse un rato mientras la pastilla hacía su efecto. Pero la cuestión es que en ese mismo momento perdió la conciencia y se desplomó. Y solamente recobró la conciencia cuando Yumara la estaba arrastrando por el pasillo. La había agarrado por la chaqueta y la estaba arrastrando por el pasillo para acercarla al teléfono. Ella en esos momentos de conciencia lo que hizo fue descolgar el aparato desde el suelo, llamó a un vecino que tenía llaves de casa, que enseguida entró en la vivienda, llamó a una ambulancia y se la llevaron al hospital, ¿no? En la ambulancia iba más viva que muerta, y si llega a llegar al hospital un par de minutos más tarde, según le comentaron los médicos, muy probablemente hubiera muerto, ¿no? Por lo tanto, Yumara le salvó la vida. Miguel Pedrero, que es un buen amigo, gran periodista, y que es capaz de adentrarse en algo que prácticamente nadie ha hecho. Somos tan, no sé cómo decirlo, tan soberbios que pensamos que el más allá y ciertas cosas son solamente para nosotros. Pues no, yo creo que pueden ser para absolutamente cualquier ser vivo. Y ahora vamos a contar toda la historia que le sucede después a esta señora con su perra. Por cierto, muchas gracias, somos primeros del país en Trending Topic. Vuestras preguntas y comentarios a través de el numeral Vida Caracol. Pero ¿cómo sigue la historia
de Yumara, de esta perra que salvó a su dueña? Pues se lo va a contar Miguel Pedrero en este audio. El caso es que, bueno, por el inexorable paso del tiempo, Yumara acabó falleciendo y claro, Mari Carmen la echaba muchísimo de menos. Sin embargo, o al mismo tiempo, comenzaron a suceder una serie de extraños fenómenos, ¿no? De la que no solamente ella fue testigo, sino también algunas de sus amigas a las que yo pude entrevistar, ¿no? Y lo que empezó a suceder es que una tarde en la que varias amigas estaban en su casa, de pronto escucharon un ruido, ¿no? Era el ruido de un muñeco de plástico cuando lo aprietas, ¿no? Y hace un ruido muy característico, ese muac muac. Era un muñeco con el que jugaba Yumara y además una de sus amigas pues solía jugar con Yumara, una de las amigas de Mari Carmen, de esa manera, ¿no? Tirándole el muñeco y Yumara pues lo agarraba con la boca y cada vez que apretaba su boca pues hacía ese sonido tan característico, ese muac muac, ¿no? Y claro, al escuchar ese sonido de forma repetida, digo, pero ¿qué es ese sonido? Es el muñeco, pero ¿dónde está el muñeco, no? Y de hecho levantaron el sofá en el que estaban sentadas por si el muñeco estaba debajo y como consecuencia de su movimiento, pues eso pudiera provocar un aplastamiento del muñeco y ese sonido, pero el muñeco no estaba allí. Al final el muñeco lo encontraron en un estante donde lo había dejado Mari Carmen y desde luego nadie lo estaba manipulando, ¿no? Volvían al salón y de nuevo escuchaban ese sonido del muñeco, ¿no? Como si de algún modo Yumara estuviera por allí. Pero es que días después Yumara comenzó a ladrar, o el espíritu de Yumara, o vaya usted a saber qué. Y eso lo pudieron escuchar varias amigas de Mari Carmen, que escuchaban los ladridos allí al lado de donde se encontraban, aunque Yumara ya no estaba, claro, había fallecido. En otra ocasión también fue muy curioso porque me contaba Mari Carmen que una mañana un vecino fue a avisarla, no me acuerdo muy bien por qué, a casa, llamó al timbre y bueno, no encontró a Mari Carmen porque estaba trabajando, ¿no? Y por la tarde fue a verla y le dijo, oye, que estuve aquí por la mañana y tal, pero no estabas. Sin embargo, caramba, vaya guardiana tienes, porque Yumara empezó a ladrar como una loca. Y Mari Carmen le dijo, pero ¿cómo que Yumara? Y dice, sí, yo llamaba al timbre y al otro lado de la puerta, Yumara, que ya me conozco sus ladridos, no paraba de ladrar. Y Mari Carmen le dice, pero si Yumara ha muerto hace 3 o 4 días, ¿no? Es decir, que Yumara no podría ser. Y sin embargo ese vecino, que no sabía que Yumara había fallecido, estaba convencido de que había escuchado los ladridos de Yumara. Otra circunstancia, otro suceso muy curioso. Bueno, poco antes de fallecer, a Yumara la atropelló un coche y el veterinario le tuvo que poner una placa en una de sus patas. No murió por eso, murió como consecuencia de la edad, pero como digo, poco antes pues sufrió un atropello y le tuvieron que colocar esa placa en su pata. Y claro, Yumara solía jugar con una pelota de tenis y el veterinario le recomendó a Mari Carmen que le escondiera la pelota para que Yumara se moviera lo menos posible por la casa para que no se dañara la pata, ¿no? Al menos en las primeras semanas, ¿no? Y eso hizo Mari Carmen, le escondió la pelota, lo que hizo fue guardarla en una caja de zapatos y la metió en el armario de su cuarto, arriba de todo, al fondo, detrás de otras cajas y ropa que tenía allí. Pues bueno, allí al fondo, en una caja de zapatos, como digo, dejó esa pelota de tenis. Y claro, como poco después falleció Yumara, pues ya no se acordó más de la pelota de tenis, ¿no? Y en una ocasión en la que ella se encontraba en la cocina, hay que decir que Mari Carmen vive sola, y cuando regresa al salón se encuentra la pelota de tenis en el salón, justo en el lugar donde Yumara solía dormir, ¿no?
en el salón. Y esto le ocurrió en varias ocasiones. Ella volvía a meter la pelota de tenis en esa caja de zapatos, la metía en el armario y algunos días después, pues, cuando regresaba del trabajo, cuando se encontraba haciendo cualquier cosa y pasaba por el salón, pues de pronto se encontraba allí esa pelota de tenis. Bueno, sucedieron muchos más fenómenos extraños, no me quiero alargar, pero digamos que todos estos fenómenos cesaron una noche en la que Mari Carmen se encontraba en el salón leyendo y escribiendo, y en un momento determinado levantó la cabeza y ella me contaba que pudo ver la figura de Yumara, ¿no? Era una figura evanescente y me decía que incluso delante de esa figura evanescente había como una especie digamos de panel de humo o algo así, ¿no? Es decir, que a través de ese muro de humo, por decirlo de algún modo, podía ver esa imagen evanescente de Yumara, ¿no? E incluso Mari Carmen me contó que pudo mantener algún tipo de contacto telepático, ¿no? Con el fantasma o con el espíritu de Yumara. No es que le hablara, pero ella decía que podía percibir en su mente lo que le estaba transmitiendo, ¿no? Y básicamente ella lo que captó en su mente es que Yumara lo único que quería decirle es que la quería mucho, que se encontraba en otro sitio, que le habían permitido volver para despedirse, ¿no? Y que simplemente quería decirle que no estuviera triste por ella, que se encontraba muy bien en el lugar en el que estaba y que sentía un gran amor por Mari Carmen, ¿no? Ella insistió incluso en acercarse, ¿no? Pero sintió claramente que Yumara no quería, o al menos algo o alguien no permitía que eso sucediera, y en un momento determinado pues toda esa escena se esfumó, y a partir de entonces cesaron esos extraños fenómenos vinculados con Yumara, como si, digamos, si definitivamente se despidiera de su querida amiga Mari Carmen Páez para siempre. Pues señores, parece que no somos los únicos capaces de traspasar el umbral. Me imagino que todos los que tienen mascotas, como me pasa a mí, a un servidor aquí, con mi perro, y ahí está por el vídeo levantándome la mano Alejandro Bernal, a él con su gata, pues pensamos que efectivamente son algo más que un compañero sin más. Y yo creo que los veré en el más allá. Pues sí. ¿Que piensan que estoy loco? Me parece genial. Es su opinión, la pueden expresar a través del numeral Vida Caracol. Por cierto, muchas gracias a todos. Somos primeros del país en Trending Topic. Me gustaría que escribieran su opinión sobre lo que nos acaba de contar Miguel Pedrero. ¿Creen ustedes también realmente que los animales que son básicamente incluso parte de nuestra familia pueden acompañarnos al más allá? Alejandro Bernal quería comentar algo. Juan Jesús, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la primatóloga Jane Goodall, quien durante mucho tiempo en su vida, más de 30 años estuvo en Tanzania conviviendo con primates, es la persona que inspiró la película Gorilas en la Niebla con Sigourney Weaver. Pues resulta que esta mujer publicó un artículo que hace algunos años llamado Espiritualidad en los primates, Juan Jesús, y lo impresionante es que esta mujer, de acuerdo a sus investigaciones, a sus observaciones con estos animales, con los chimpancés en Tanzania, se percató que muchos de ellos se reunían cerca a una cascada y entraban como una especie de estado místico, se les erizaba el vello, comenzaban a balancearse de un lado para otro, como si hicieran una especie de protorritual religioso, estableciendo a esta cascada, a esta fuente de la naturaleza, como una especie de deidad para ellos. Pero Jane Goodall no es la única investigadora que ha establecido este nexo de creencias
en dioses o en la eternidad por parte de animales, sino que también el primatólogo holandés Frans de Waal publicó un libro llamado El bonobo y los 10 mandamientos, y según este científico neerlandés, para los primates y otras especies existe una especie de sentido de religiosidad y del más allá. Incluso este señor Frans de Waal va más allá y dice que no solamente los primates, sino muchos otros mamíferos en el mundo pueden llegar a tener un sentido de moralidad y espiritualidad. Me gustaría saber vuestra opinión de esto a través del numeral Vida Caracol. Repito, el numeral Vida Caracol, y ahora leemos algunos de vuestros comentarios. Lo que dices, la religión de los primates, yo he leído muchos artículos. Hace tiempo en un periódico muy conocido en España hubo toda una serie de artículos sobre primates y curiosidades de los primates, y me parecían fabulosos. Efectivamente, ya son muchos los primatólogos que han visto y que han podido comprobar y que han podido filmar. Hay alguna filmación también en YouTube que podéis ver de esto, cómo llegan primates, en este caso concreto también era cerca de un río, y empezaban como a tirar piedras en un sitio concreto y a entrar en trance. Eso fue lo que yo vi en aquel vídeo que me impactó tantísimo. Como si ellos identificaran un lugar como sagrado, un lugar como si fuera un teléfono para hablar con el más allá, como nos pasa a los seres humanos cuando van a la Catedral de San Pedro en Roma, o al Muro de los Lamentos a Jerusalén, o cuando van a la Meca. Exactamente lo mismo. Así que yo creo que no somos tan diferentes. Y eso me fascina, o sea, que los animales no solamente nos acompañen y con el comportamiento que tienen, nos hagan verlo de una forma muy distinta, como casi humano. Yo a veces que mi perro Tito me da hasta miedo, o sea, las cosas que hace, ¿no? El cómo se comporta. Y realmente además que puedan, sobre todo los primates, que ahí donde sí está estudiado, tener ese concepto de religiosidad. Hace también algo más de un mes hicimos un programa que se llamaba El Poder Animal, que os recomiendo que lo escuchéis el podcast. ¿Dónde escuchar el podcast? En una página web de Caracol, que suelo poner siempre en mis redes sociales, sobre todo en Twitter. Si ponéis @JuanGVallejo, ahí la pongo mucho. Y antes de leer vuestros comentarios, Alejandro Bernal, incluso también algún otro caso más de fantasmas de animales, ¿verdad? Pues han sido reportados en los últimos años, Juan Jesús, como por ejemplo en el 2018 varios medios de comunicación en Estados Unidos hicieron eco de un caso que vivió Michelle Creighton. Esta es una mujer canadiense de 44 años quien afirmó haber fotografiado al fantasma de su perro Oakley tras la cortina de su comedor. Pues esta fue una fotografía que se hizo viral, corrió por muchas redes sociales, por varios medios de comunicación. Los invito a que la busquen en Google. Les reitero, foto del perro fantasma de Michelle Creighton, una mujer canadiense de 44 años. Ustedes la verán y sacarán sus propias conclusiones. Según ella, no había ninguna sombra, no había ningún otro animal de compañía en ese momento en su casa y pudo captar esta imagen. Otro de los casos de fantasmas de animales que han sido reportados en los últimos años, Juan Jesús y oyentes, nos lleva a uno de los edificios encantados, uno de los edificios malditos en Michigan, Estados Unidos, en específico el Holly Hotel, que hoy en día es una casa de huéspedes, es un restaurante donde puede ir la gente y departir un buen momento. Pues resulta que algunos de los comensales y el personal que trabaja en este lugar comentan de historias, no solamente de apariciones de fantasmas, sino también de un extraño perro Fox Terrier que, según ellos, escuchan su forma de caminar, sus 4 patas. Incluso algunos afirman haber oído ladrar a este perro en este lugar. La familia propietaria de este lugar, que es la familia Hirst, quienes fueron, pues, de hecho, las personas que primero compraron este terreno donde está hoy en día este Holly Hotel, comentan que este perro hizo parte de su familia y que había fallecido hace más de 20 años. Y sin lugar a dudas, Juan Jesús, uno de los más impactantes, muchos dicen que es fake,
pero al día de hoy es uno de los videos más virales. Nos lleva, este caso como tal, a Nueva York, y este fue un video de una cámara de seguridad captado en la casa de Joe Nolan en Long Island, en Estados Unidos. Pues resulta que este señor en una noche captó unas extrañas imágenes en video donde se vería a un niño paseando con su perro fantasma. A propósito, este video lo publiqué en mi Twitter, @AleBernal3 con doble S, con el numeral Vida Caracol, para que ustedes lo vean si es fake o es realidad. Nosotros ponemos los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué es verdad y qué no. Pues, ¿qué estáis comentando a través del numeral Vida Caracol? Por ejemplo, Jenny Garzón, me encanta, que dice: pues me uno al grupo de locos, sé que mi perrita está al lado de mi abuelita en el más allá. Comentarios que me parecen por aquí buenísimos. Por ejemplo, Oscar Ospitia, que dice: yo creo que todos somos energía y que después de la muerte esa energía trasciende y reencarna en cualquier ser vivo, según la ley de la evolución e involución, o la ley del karma, como se conoce en diferentes religiones. Bueno, señores, pues quedan apenas 2 minutos. Alejandro Bernal, tus conclusiones. Pues Juan Jesús, impactante el caso de Javier Vanegas, creo que un caso único en el mundo, una descripción que no se parece para nada a otro tipo de experiencias cercanas a la muerte. Luego el recorrido que yo hice por el caso de Mary Neal, esta mujer que vivió una experiencia cercana a la muerte y que pudo predecir la muerte de su propio hijo, y esta última parte realmente entrañable, este tipo de espíritus de animales. Yo como propietario de una gatita me siento realmente conmovido y espero que para ella y para todos los animales de compañía de los oyentes de este programa pues haya un más allá. De todo corazón, creo que eso es lo que todos queremos para ellos. Y pues a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @AleBernal3 con doble S. Muchas gracias, Juan Jesús. Muchísimas gracias a ti, amigo y compañero. Bueno, señores, pues mis conclusiones. Con sinceridad, no tengo ninguna prisa por morirme, pero no le tengo ningún miedo a la muerte. Es una cita ineludible que todos tenemos, y esta frase la he dicho muchas veces: es lo más democrático que Dios ha inventado. Ricos, pobres, altos, guapos, feos, gordos, flacos, todos nos morimos. Y la muerte es maravillosa porque deja paso a la nueva vida. Yo veo nuestra existencia como cuando nos hablan los hindúes del famoso samsara. La vida y la muerte son una rueda eterna de creación y de destrucción, y somos una parte de eso, una parte de un mundo donde la belleza está en que todo es efímero, todo termina, y eso nos tiene que hacer vivir cada día como si fuera el último, disfrutando segundo a segundo, minuto a minuto, porque sí que tenemos que aprovechar la vida que tenemos a día de hoy, lo que nos rodea, la gente que nos quiere, la gente que nos ama. Qué hermoso es vivir, y les aseguro que esto no termina cuando dejamos de respirar. La curiosidad y el misterio son parte de esa vida, una parte especial, mágica y única. Nunca renuncien a ello, y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico, porque está repleto de misterio.